Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Si quisiéramos poner nombre a los domingos, lo tendríamos que llamar el Domingo del Buen Samaritano, porque es el mensaje que nos transmite esta palabra de vida, de salvación, que viene en nuestro auxilio. El camino del cristiano sabemos que se describe hoy con una de las características del mensaje del evangelista San Lucas, la misericordia. El resumen que el doctor de la ley, que hablaba con Jesús, hace de esta misma ley es muy sencillo, muy profundo, pero como sabemos difícil de cumplir. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Un motivo para saber, y una frase que la conocemos muchas veces de memoria, este resumen, esta síntesis de la ley de Dios, del mandamiento de Dios, porque los judíos piadosos recibían este mensaje cada día, el Shema, y lo proclamaban, lo rezaban. De él se podría decir muy bien, con palabra de Moisés, que la ley la tienes muy cerca de sí. Como decía el profeta: les he cambiado el corazón de piedra y le he puesto un corazón de carne, justamente para vivir esta ley del Señor. Lo que hace falta, y eso sí que no es fácil, ni para el que lo escuchaba o lo vivía en ese momento, ni para nosotros, es cumplir esta ley, esta palabra. Organizar toda nuestra vida desde el amor es el mandamiento de Jesús. Para Jesús esta ley de Moisés era buena. Bien lo has dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero Él la completa y la lleva a su plenitud. La parábola del buen samaritano que celebramos, meditamos, profundizamos en este domingo, es una parábola donde la tenemos que ver en nuestra propia realidad. Y Jesús pudo predicar esta parábola y pudo presentarla de una manera tan elevada de este amor fraterno, porque Él mismo en su vida la cumplía perfectamente. El auténtico buen samaritano es el mismo Jesús, que atendía a todos, sobre todo a los más pobres, a los marginados, tenía tiempo para cada uno,
escuchaba, consolaba, curaba, perdonaba y nunca pasaba al lado de alguien a quien veía sufrir sin pararse, sin detenerse, y llegó hasta renunciar a su propia vida para entregarse por amor en la cruz y resucitar. En este domingo podríamos nosotros preguntarnos en qué personaje nos vemos retratados nosotros. La de hoy es uno de esos evangelios que no interpelan mucho, y a Jesús se le nota la tendencia a denunciar la poca coherencia en la vida de los que oficialmente se llaman buenos. ¿En cuál de los personajes que pasan junto al herido nos vemos retratados cada uno de nosotros? ¿En los que pasan de largo porque seguramente tienen cosas muy importantes que hacer? ¿O en el que se toma la molestia de gastar tiempo y dinero atendiendo a uno que ni siquiera conocía? Por eso esto es una llamada a unir el mandamiento del amor de Dios con el amor al prójimo, el próximo, el más cercano. El hermano, sobre todo ese que está sufriendo, víctima de tanta violencia o de los fracasos de la vida. Un anciano que se siente solo, abandonado. Un joven que no encuentra trabajo. Un joven o una chica que están metidos en la adicción. Un hijo o una hija en la edad difícil, con problemas. Un enfermo a quien nadie visita. Son un signo, un sacramento de Dios en nuestra vida. Tal vez no nos piden dinero, sino atención, tiempo, una palabra amiga, una mano tendida. Claro que es más cómodo, es más fácil seguir nuestro camino y hacer como que no hemos visto nada, pero resulta que seguir a Jesús, eso va a ser justamente la evaluación que vamos a tener o el examen que se nos va a hacer al final. Me dieron de comer, me visitaron, me vistieron, me consolaron. Podemos ver también que en esta parábola el que queda bien es precisamente un samaritano, un hombre despreciado por los judíos. Este buen hombre se muestra muy concreto en su caridad, en su amor. Lo vio, le dio lástima, se acercó, le vendó las heridas, lo montó en su cabalgadura, lo cuidó, pagó por él, prometió volver a visitarlo. No hace falta muchas explicaciones para entender la lección que Jesucristo nos quiere dar en este domingo. Tanto si se trata de la ayuda entre las naciones ricas y pobres, o entre patrones y obreros, o entre gente de diferentes razas, o entre nativos y emigrantes, o entre cristianos y no creyentes, o creyentes de otras religiones. La palabra de Dios que escuchamos no debe quedar ciertamente en teorías. Ve y haz tú lo mismo. En este tiempo de gracia, en nuestra parroquia, en la novena patronal de la Virgen del Carmen, tenemos muchas ocasiones para cumplir esta invitación de Jesús a la caridad, al amor, con los enfermos, con los jóvenes, con los más alejados, y llevarle la alegría del Evangelio, el consuelo de Jesús para sus vidas, que se realiza en un gesto concreto de amor. Que la Virgen del Carmen, preparándonos para su fiesta, que entregó su escapulario para dar fuerza como una verdadera librea mariana, un lugar de refugio, de consuelo, nos ayude también a nosotros como comunidad parroquial a salir al encuentro del hermano que necesita y poder así amar mucho a Dios y también abrirnos al amor y a la caridad fraterna. Que así sea. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos, nuestra comunidad y dé fruto de vida eterna.